Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de Thomson Reuters, The Answer Company y de First Southern. Saludos a todos los que nos acompañan en este momento. Le damos la bienvenida a este foro que se titula El mobbing y el hostigamiento laboral, el asesino silencioso. La Comisión de Derecho Laboral lleva a cabo este foro en ocasión de la Convención Anual del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Gracias por acompañarnos. Les presentamos a nuestros panelistas en el día de hoy, el licenciado Charles Seno Santiago, la doctora Waleska Torres Gutiérrez, el licenciado Víctor Bermúdez Pérez y esta servidora, la licenciada Yaritza Echevarría. Aclaramos antes de comenzar el foro que esta presentación no ha sido financiada ni total ni parcialmente por ninguna empresa con intereses económicos. En adición, informamos que este foro se realiza solo para propósitos educativos para toda la comunidad jurídica y la comunidad en general, y la ciudadanía, por lo que no pretende ni debe ser considerado como asesoría legal y cada caso debe ser consultado con su abogado. Los temas que trataremos en este foro serán dirigidos por cada uno de nuestros panelistas y para que vayan teniendo una idea de cómo irá transcurriendo este foro, trataremos el primer tema sobre nociones introductorias, antecedentes y exposición de motivos, que estará a cargo de la doctora Waleska Torres Gutiérrez. La segunda parte serán las definiciones, responsabilidades del patrono y la inmunidad patronal a cargo del profesor Charles Seno Santiago. El tercer tema a cargo del licenciado Víctor Bermúdez sobre el alcance de la protección y la determinación de acoso laboral. El cuarto tema será sobre difusión y asesoramiento y el procedimiento que debemos llevar a cabo sobre acoso laboral en los lugares de trabajo a cargo de esta servidora, licenciada Yaritza Echevarría Villarrubia. Y terminaremos con la responsabilidad civil, prescripción y el procedimiento sumario que estará nuevamente a cargo del licenciado Víctor Bermúdez Pérez. Así que, sin más preámbulos, damos inicio a este foro. Los dejo con la doctora Waleska. Los objetivos. Los objetivos que vamos a estar trabajando será discutir los aspectos sustantivos, procesales, probatorios y remediales de la ley para prohibir y prevenir el acoso laboral en Puerto Rico, basados en la Ley 90-2020, aprobada el 7 de agosto del 2020. El segundo objetivo es fomentar la comprensión sobre las guías sobre el acoso laboral en el sector privado, aprobados para el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Hablaré sobre las nociones introductorias del término acoso laboral. Por lo tanto, tengo que comenzar hablando que en las sociedades de nuestro mundo occidental altamente industrializado, el lugar de trabajo constituye el último campo de batalla en el cual una persona puede llegar a matar a otra sin miedo o sin riesgo de ser apresada. Este concepto viene del vocablo en inglés to move y lo que pretende es atacar. Otra investigadora lo fue Mary France Irigoyen, quien en el año 1996 da la primera definición de término de lo que es el mobbing o acoso laboral, cuando indica que el acoso laboral es aquella conducta abusiva que incluye gestos, palabras, comportamientos y actitudes que dañan por su repetición o su sistematización la dignidad o la integridad psíquica o física del empleado, haciendo peligrar su puesto o degradando el ambiente de trabajo. Irigoyen indicó que el propósito del acoso laboral es opacar al empleado, que sea víctima, intimidar, amedrentar, ridiculizar, difamar, aislar, de manera maquiavélica y premeditada,
para dañar su reputación, la integridad y la dignidad de dicha persona, causando daños a su salud física y emocional, sin justificación en ley sobre esa conducta. Es importante establecer que la Organización Internacional del Trabajo indicó en el 1998 que el mobbing o acoso laboral es uno de los riesgos psicosociales de mayor impacto en el mundo. Uno de cada 10 trabajadores es víctima de acoso laboral. Estamos hablando de que en 1998 se estableció ese porcentaje y el 75% correspondían a mujeres. Ellos indicaron que estábamos ante la plaga del siglo XXI en el ambiente laboral, el elemento más nocivo y destructivo del clima laboral, del ambiente de trabajo, contra el cual las organizaciones de trabajo no habían podido establecer barreras para frenar los avances, o sea que no habían podido tener las herramientas para prevenir que esto ocurriera, según Aburto, según citado por esta servidora, Torres Gutiérrez, 2016. Irigoyen ya nos dijo que hay un propósito, el acoso laboral ocurre con un propósito que es opacar, amedrentar, pero nosotros le añadimos que a esos propósitos que Irigoyen había establecido, había que establecer la importancia de que se denigra a la persona, de que ocurren faltas de respeto, se aplasta, se aplana y se violentan los derechos constitucionales. Pero ¿quién es ese acosador? Dentro del mobbing hay dos protagonistas, que es el acosador y la víctima. Ese acosador es una persona que es compulsivo, de primera intención adulador, mentiroso, desequilibrado, desconsiderado, manipulador, engreído, mentiroso, arrogante, burlón, entre otros atributos que se le conceden al acosador dentro del perfil de ese acosador. Fue meritorio realizar la Ley 90 del 2020, porque con ella se estableció una política enérgica contra el acoso laboral en el entorno de trabajo. Con ella se definió el ámbito de aplicación, se establecieron los procedimientos, se definieron los alcances y las prohibiciones y se le dio la facultad al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, también a la Oficina de la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, para crear las guías que serían los que establecerían los protocolos para que estos fueran aplicados tanto en la empresa pública como en las agencias de gobierno como en la empresa privada. Y obviamente se le da la oportunidad de facilitar a la rama judicial y la rama legislativa todos los poderes que la ley confiere. El mobbing se da en 3 niveles. Usualmente hemos hablado de que el mobbing se da de manera descendente, o es lo que la tradición se había hablado, ¿verdad? Que específicamente era el jefe que acosaba a su empleado, era el supervisor que acosaba a una persona que estaba en un nivel jerárquico menor. Pero dentro de nuestro libro nosotros entendimos que había que establecer cuando ese acoso venía por parte de un subalterno hacia ese jefe, que es el nivel ascendente. El agresor acosa a un empleado de mayor jerarquía. Y obviamente también está el horizontal, donde ambos se encuentran en el mismo nivel jerárquico. Existen unas fases del acoso laboral. Empieza por
un periodo en el cual el acosador está analizando y observando la conducta de la persona que va a ser objeto de este acoso, que más adelante los compañeros van a definir según, ¿verdad?, a la luz de la ley. Luego, entonces, viene esa fase segunda, que es donde comienza esa batalla con el patrón de acoso, se dan incidentes, y llegábamos a la tercera fase, que era la fase de intervención. En esa tercera fase, el empleado iba y reportaba las situaciones a recursos humanos, pero no encontraba solución. Y entonces decidía irse a la cuarta fase, que es aquella donde hay una búsqueda de soluciones externas. Iba a buscar consejería emocional, iba a buscar ayuda legal, y en ese momento no encontraba una salida, y algunos de estas personas lamentablemente tomaban la decisión de salir del empleo, de renunciar o hasta privarse de la vida. En Puerto Rico se han hecho investigaciones y como consecuencia de la alta frecuencia de la duración de estas conductas hostiles, tal maltrato se traduce en un enorme suplicio psicológico y psicosomático y social para la persona afectada. Una investigación que se realizó por Rosado en el 2005 estableció una correlación entre las estrategias de acoso laboral percibidas por el empleado y la depresión. Indicó también la investigadora que en la medida que las víctimas se exponían a las diferentes manifestaciones del mobbing o acoso laboral, mayor era su daño en su salud física o emocional. Otra investigación fue la de Rosario y Rivera, que encontraron correlaciones positivas y significativas entre la percepción del comportamiento de acoso laboral en el trabajo y la ansiedad y el estrés. Martínez et al. En el 2008 encontró relación entre el acoso psicológico y el bienestar subjetivo negativo. También encontró correlación entre el acoso laboral y el agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. Esta servidora hizo una investigación en el año 2016 entre empleados públicos y privados y determinó que el 76% de los participantes indicaron haberse sentido física o emocionalmente afectados ante las diferentes situaciones en su ambiente de trabajo. El 58% de los participantes nunca había sido orientado sobre el tema del acoso laboral, mientras que el 66% indicó que tenían en su área de trabajo personas que les gustaba intimidar, opacar, ridiculizar, aplastar, amedrentar, consumir emocional e intelectualmente a sus compañeros de trabajo. Ya hemos visto que las investigaciones indican que hay un impacto en la salud. El Departamento de Justicia, en una ponencia que realizó para el proyecto de la Cámara 076 en el año 2012, indicó que eran altos los gastos médicos que trae como consecuencia el acoso laboral. Las condiciones físicas o emocionales que el empleado va arrastrando todos los días son nefastas consecuencias del acoso laboral. Esto concuerda con lo que estableció Uchi en el 1985, el cual indicó que no podemos separar la vida personal de la laboral de un empleado y viceversa. Entonces, poco a poco aquel árbol perdió sus flores y el silencio fue testigo inerte de todo su sufrimiento. Y solo bastó un segundo para que terminara todo y muriera al estar viviendo. Fueron muchos los intentos que hubo para la creación de una ley. Aquí
desgloso algunos de ellos, entre los cuales está el proyecto del Senado de 2901 del año 2005 de la ex senadora Belda González de Modesti, en paz descanse, con la coautoría de la doctora Wanda Soto. Este proyecto llegó hasta el escritorio de la entonces gobernadora Sila María Calderón y tuvo un veto. Otro proyecto que también podemos mencionar que tuvo ante la consideración de otro gobernador fue el proyecto del Senado 501 de la autoría de la senadora Rosana López León, que también recibió un veto expreso por el entonces gobernador Alejandro García Padilla. Y en el año 2017 ocurrió un evento importante y es que los tres partidos políticos se pusieron de acuerdo y presentaron un proyecto de ley que tuviera que ver con la prevención y prohibición del acoso laboral en Puerto Rico. El proyecto de la Cámara 243 del representante Ángel Matos, el proyecto de la Cámara 306 del representante José Enrique Meléndez Ortiz y el proyecto de la Cámara 759 del representante Denis Márquez. En el Senado también hubo unos proyectos, pero de estos tres proyectos de la Cámara de Representantes, el proyecto 306 finalmente se convirtió en ley el 7 de agosto del 2020 con la firma de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet. Este tema ha sido investigado no solamente en Puerto Rico, sino a nivel internacional, y la Unión Europea realizó una encuesta que reveló que cerca de un 8% de los trabajadores, que representaban 12 millones, se identifican como víctimas de acoso laboral en su trabajo. A nivel de Estados Unidos también ha sido investigado en estados como Massachusetts y Oregon, y este tema también ha sido abordado por países como Suecia, los Países Bajos, Francia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Colombia y Cuba. Son muchos los relatos de las víctimas, son muchas las personas que se han acercado o se acercan a buscar una solución, a buscar una alternativa que los pueda dar un espacio para que ellos puedan tener un entorno laboral adecuado, que haya un comportamiento organizacional ideal, y estas víctimas necesitaban esperanza. Poder acceder a la justicia y tener una vía para reclamar en condiciones de igualdad es transitar por un proceso legal en el que tengan todas las garantías y obtener una discusión que resuelva el conflicto. A su vez, que esa decisión pueda cumplir. Según la magistrada Aimé Fernández Toledo de la Sala de lo Laboral de Cuba, expresó en el Congreso Internacional Iberoamericano de Acoso Laboral en Cuba. En este mismo congreso, los juristas cubanos opinaron que la complejidad del acoso laboral demandaba una actualización legal y respuesta integral en un país, según citado por Gordillo Piña en el 2019. Esto es justamente lo que trajo la Ley 90 del 7 de agosto del 2020. La ley para prohibir y prevenir el acoso laboral en Puerto Rico, una herramienta para hacer justicia, para resolver un conflicto y que lamentablemente se ha convertido en una plaga en nuestro país. ¿Qué le ofrece? Soluciones, compromiso, cumplimiento de los derechos a esas víctimas. Paremos el acoso laboral.
Gracias a la doctora Waleska que nos ha compartido la introducción, ¿verdad?, y el primer tema de este foro. Ahora vamos a pasar con la segunda parte de este tema en el foro sobre acoso laboral, y volvemos a mencionar que estamos en ocasión de la celebración de la Convención Anual del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Tendremos ahora al licenciado Charles Seno Santiago, quien nos estará hablando sobre el ámbito de la aplicación, las definiciones, las responsabilidades del patrono y la inmunidad patronal. Charles. Saludos y agradecemos la presentación que ha hecho aquí la doctora Waleska Torres, donde ya les expuso a ustedes pues, los antecedentes y los aspectos que tienen que ver con los orígenes del mobbing. Y la doctora Waleska Torres, pues le agradecemos que colabore con el Colegio de Abogados y la Comisión de Derecho Laboral. Ella ha hecho grandes escritos, ha estudiado este tema, como muy bien ahí aparece de las presentaciones lo que ha expuesto, y ha hecho referencia a un texto que es muy importante, que sirve de base para muchos de los abogados y juristas, que es el del mobbing, el asesino silencioso en el ambiente del trabajo. Como le dijo aquí la moderadora, la compañera Yarixa Echevarría, voy a estar ahora entrando ya en la ley. En la ley nos hemos dividido para discutir todos los articulados más importantes de ese valioso estatuto. Yo voy a estar discutiéndole los artículos 3, 4, 5 y 6 de la ley. Ya esto aborda aspectos de naturaleza sustantiva. Y en ese sentido, pues voy al primer asunto. Y es el artículo 3 de la ley. Ese se titula ámbito de la aplicación. Básicamente lo que plantea ese articulado, lo tienen ahí en la presentación, es que la ley aplica a todos los empleados, no importa la naturaleza del empleo, su categoría, la jerarquía o clasificación, ni la duración del contrato de empleo, que sean objeto de la conducta denominada como acoso laboral. En ese sentido en particular, ese articulado, pues básicamente lo que nos está planteando es que prácticamente aborda, y vamos a verlo en las dos definiciones que vamos a discutir del artículo 3, pero aborda fundamentalmente todas las categorías de empleo, empleado a tiempo probatorio, empleado por contrato, empleado a tiempo indeterminado, sea del sector público o del sector privado. Cuando habla de la jerarquía o clasificación se está refiriendo, como muy bien expresó aquí la doctora, es que el acoso se puede dar de manera ascendente o descendente. Así que cualquier empleado que labore o trabaje para un patrono, desde un alto ejecutivo, que acose a otro empleado o del más bajo nivel jerárquico de la empresa, que acose y que el patrono tenga conocimiento, ciertamente en ese sentido en particular le aplica la ley y podría ser responsable. En el artículo 4 se recogen 3 definiciones en el estatuto. Define lo que es empleado, define lo que es patrono y define lo que es el acoso laboral. Ahí tienen en pantalla la definición de lo que es empleado. Al lado izquierdo pues tienen ahí lo que es la definición tal y como aparece en el estatuto. Al lado derecho es que hay una guía que adoptó el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para el sector privado y también expone la definición. Como ven en pantalla, pues básicamente la definición de la guía es la misma definición que tiene el estatuto, no hay cambio alguno. Así que vamos a ver lo que define la ley. La ley define empleado como toda persona que preste servicios a un patrono y que reciba compensación por ello. Establece la legislación y también la guía para efectos de la protección de la ley número 90. El término patrono, en caso de duda, se interpretará de la forma más amplia posible. De manera que es una definición bastante corta y directa. Si la comparan los que son abogados laboristas básicamente con lo que establece la ley de la reforma define también lo que es empleado en el capítulo 2, fundamentalmente, aunque una definición más larga, pero ahí lo que está indicando que la ley le va a aplicar a empleado que pues trabaje para cualquier patrono privado y que rinda un servicio, pero es importante que reciba una compensación.
Ya mismito vamos a ver en la definición de patrono que cualifica o está cubierto un trabajador después que reciba compensación, independientemente de que el patrono sea un patrono con fines de lucro o sin fines de lucro. La clave aquí es si es una persona que trabaja para un patrono y recibe remuneración. De manera, en ese sentido, pues básicamente la definición que aparece en ese artículo 4 es la clásica en la mayoría de los estatutos y, como les dije, la ley número 4 de la reforma laboral. Entonces, ¿a qué empleados le aplica realmente la ley número 90? Ahí pues hemos hecho un acopio, meramente es enumerativo, no es taxativo, pueden haber otros, pero como habla independientemente de jerarquía, clasificación, pues como les había indicado, aplica a empleados por contrato, empleados a tiempo indeterminado, empleados temporeros, empleados probatorios, empleados que trabajan para organizaciones obreras, empleados gubernamentales, municipales, y cuando hablamos gubernamentales incluyen empleados que trabajan para rama judicial, rama legislativa y también para corporaciones públicas. De manera que es una definición bastante amplia. Con respecto a la segunda definición, y es la definición de patrono, la definición de patrono, en ese sentido en particular, aquí hay un cambio en la guía, pero le vamos a explicar. En términos de la ley se define patrono como toda persona natural o jurídica, que puede ser el gobierno de Puerto Rico, incluyendo la rama ejecutiva, legislativa, judicial, así como sus instrumentalidades o corporaciones públicas, los gobiernos municipales y cualquier otra instrumentalidad o corporación municipal que con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro emplee personas mediante cualquier clase de compensación. Las guías, que las tienen ahí a mano derecha, pues obviamente tiene una definición de patrón más corto, porque las guías del Departamento del Trabajo y de Recursos Humanos básicamente aplican para el sector privado, pero se han adoptado unas guías también para el sector público. Por eso es que la guía ahí está indicando, cuando define patrono en términos de la jurisdicción del Departamento del Trabajo, es que incluye a todas las organizaciones, empresas del sector privado que operen con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, organizaciones obreras, grupos o asociaciones, en las cuales participan empleados como las agencias de empleo. Si ven, ahí está excluido de la definición, si la comparan con la definición del artículo 4, que ahí no está abordando pues empleados gubernamentales o sector público, agencias, porque eso, las guías que aplican pues son las guías que aprobó la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos Gubernamental. En cuanto a la definición de patrono, pues fundamentalmente es una definición bastante abarcadora, con respecto al sector privado, pues cubre todo lo que tenga que ver con todos los patronos privados. La otra gran definición que tiene la ley, y la última, en el artículo 4, es la definición de acoso laboral. La definición es bien larga, bien amplia. Yo lo que hice ahí fue dividir esa definición para poder explicar cada uno de ellos. Así que voy a expresar lo que dice la definición. Se define acoso laboral como una conducta malintencionada, no deseada, repetitiva y abusiva, arbitraria, irrazonable y o caprichosa, verbal, puede ser verbal o escrita y o física, de forma reiterada por parte del patrono, sus agentes, supervisores o empleados ajena a los legítimos intereses de la empresa del patrono, no deseada por la persona. También indica la definición que atente contra los derechos constitucionales protegidos y especifica cuáles: el derecho a la inviolabilidad de la dignidad de la persona, artículo 2, sección 1 de nuestra Constitución, la protección contra ataques abusivos a su honra, eso está consagrado en el artículo 2, sección 8 de nuestra Constitución y también el artículo 2 y sección 16, y su reputación y su vida privada o familiar, y la protección del trabajador contra riesgos para la salud o integridad personal en su trabajo, eso está protegido en el artículo 2, sección 16 de nuestra Constitución. Finalmente, en la parte final de la definición establece: esta conducta de acoso laboral crea un entorno de trabajo intimidante, humillante, hostil u ofensivo, no apto para que la persona razonable pueda ejecutar sus funciones o tareas de forma normal.
En ese sentido, como ven, es una decisión bastante amplia, vamos a tener que esperar las interpretaciones de tribunales. Ya las guías han establecido unos parámetros de esa definición. El compañero Víctor M. Bermúdez le va a estar hablando de los elementos de un caso prima facie, que básicamente las guías lo que han hecho es que recogieron de esta definición básicamente todos los elementos. Bueno, con respecto a eso en particular, la definición creo que se habla por sí misma, pero básicamente lo que plantea es que el acoso laboral es un acto intencional o doloso, deliberado por parte del patrono o cualquiera de sus agentes. Puede ser de manera verbal o puede ser de manera escrita. Es decir, puede ser de manera verbal por cualquiera de los agentes del patrono, pero podría ser a través de documentos, memorando el expediente, procesos disciplinarios, que realmente no tengan un propósito legítimo por parte del patrono. Lo otro importante es que la ley especifica, no es taxativo, que el patrono va a ser responsable por su propia actuación propia de acoso, pero también es responsable vicariamente, y lo vamos a estar hablando ya mismito, por las actuaciones de acoso por parte, dice la ley, sus agentes, supervisores o empleados. Y aunque no lo dice la definición, no sé por qué, pero cuando estemos hablando del aspecto de la responsabilidad, vamos a ver que no tan solo el patrono es responsable por acoso, por los actos de cualquiera de los empleados o de sus agentes, sino podría ser responsable también por actos hechos por terceras personas que acosen a un empleado en la empresa. De manera que esa es la primera parte de la definición. La segunda, pues ya lo mencioné cuando la estaba discutiendo, lo que han recogido ahí, pues obviamente es, sí hay un acto doloso, intencional, pero para poder probar el caso hay que demostrar de que ha afectado algún derecho constitucional y ahí están enumerados los derechos constitucionales. Esto no es nada nuevo porque antes de aprobarse la ley, pues básicamente las bases para instar una acción de mobbing en Puerto Rico, aunque no se había legislado, era violación a esos derechos constitucionales, violación al derecho a la dignidad, violación al derecho a la protección de ataques abusivos a su honra, y sobre todo el artículo sección 16, que está recogido ahí estatutariamente, los patronos tienen una obligación de velar por la salud y seguridad. Cuando se habla de salud, se está hablando, un patrono ciertamente en ese sentido tiene que velar por la salud física y emocional. Y cuando habla de integridad, pues el Tribunal Supremo ha resuelto, cuando está hablando de integridad, lo que estamos hablando es que el patrono no puede tomar medidas que afecten las creencias, el derecho a la privacidad de la persona, a su integridad personal. De manera que en ese sentido en particular la definición me parece apropiada haber recogido esa segunda vertiente. La última, pues obviamente, que afecte al empleado en el ambiente y entorno del trabajo. Como mencionó muy bien aquí en su exposición introductoria y aparece de la presentación, realmente el mobbing es el asesino silencioso, donde son actos deliberados, normalmente de manera repetitiva, pero ciertamente afectan el desempeño del empleado y puede haber las consecuencias que mencionó aquí la doctora. El próximo artículo que les voy a mencionar es un artículo importante en la ley y está titulado La responsabilidad del patrono. Básicamente el ámbito de responsabilidad y obligaciones. Lo primero que aparece en ese articulado es una aclaración y es en el sentido de que si ya en un lugar de trabajo existe un convenio colectivo entre el patrono y una unión, representación de los trabajadores, que recoja específicamente unas guías y un procedimiento para atender el acoso laboral, no tiene que cumplir con una reglamentación específica. Y es que, como menciona la exposición de motivo y mencionó aquí la doctora, la ley lo que pretende es prohibir o prevenir el acoso laboral en el empleo y mandata, como aquí van a mencionar los compañeros, en un periodo de tiempo que se establecieran unas guías por el Departamento del Trabajo, ya fueron establecidas en febrero de este año, y por la oficina gubernamental. Pero la realidad es que lo primero que tienen que hacer los patronos es cumplir y establecer un protocolo y unas guías establecidas.
De manera de que eso se puede eximir si ya hay un convenio colectivo. Ahora bien, y ahí viene la muletilla al final, siempre y cuando dicha cláusula sea análoga o más estricta a la que mediante esta ley se adopta o requiere. Es decir, si el convenio colectivo hace una mera referencia, pero no regula ni establece un protocolo, pues obviamente es inaplicable lo que está expresando la parte general de este articulado. Tendría que la obligación de la empresa de hacer una reglamentación al respecto. Así que eso es lo primero que nos menciona el artículo 5. Lo segundo, y ahí lo hemos desglosado también, establece ya las responsabilidades del patrono, pero no tan solo las responsabilidades. El articulado establece las responsabilidades y establece también pues, los elementos para poder un patrono ser exonerado en una causa de acción bajo la ley número 90. En cuanto a la responsabilidad, leo lo que expresa, los patronos serán responsables. Lo que aparece en la presentación vicariamente es una expresión mía. La ley lo que dice es los patronos serán responsables siempre por las actuaciones del personal de supervisión a su cargo u otros empleados que constituyan acoso laboral si el patrono, sus agentes o sus supervisores sabían o debían estar enterados de dicha conducta. Esa definición básicamente la han recogido de otro estatuto, que es la ley de hostigamiento sexual en Puerto Rico. Esa legislación en particular, la ley número 17 de 1988, básicamente establece diferentes enfoques o modalidades de la responsabilidad. Cuando se trata de empleados que no son altos ejecutivos de la empresa, pues para poder prosperar la víctima tiene que probar de que sí fue víctima de hostigamiento sexual, pero tiene que poner en conocimiento al patrono. No es así cuando son altos ejecutivos. Ahí hay una responsabilidad vicaria y absoluta en esos casos en particular. Pues aquí han establecido lo que pues recoge esa ley, pero lo aplica a todos los empleados, a diferencia de la ley número 17. Así que sea un ejecutivo, sea un supervisor o sea cualquier coempleado, la realidad es que en esos casos, y aquí lo van a estar discutiendo los compañeros cuando discutan aquí las etapas o los pasos que tiene que seguir un empleado, tiene que activarlo, tiene que quejarse, tiene que informar pues el acoso laboral a la empresa, porque si no lo informa, pues ciertamente el patrono no es responsable. La manera de ser responsable es que tiene que obviamente poner en conocimiento al patrono. Entonces, el articulado entonces plantea lo segundo. El patrono va a ser responsable si es que no toma acciones inmediatas y apropiadas para corregir la conducta de hostigamiento laboral en el empleo. De manera que en ese sentido, pues la ley está estableciendo la obligación del patrono. Una vez el empleado pues presenta su queja de acoso internamente, es a tomar la acción correctiva correspondiente. Pero fíjese que dice inmediata y apropiada. Justicia tardía no es tardía. De manera que en ese sentido tienen que tener mucho cuidado los patronos, porque primero tienen que tener regulado cuál es el procedimiento, quién es la persona que lo va a atender, pero lo segundo, tiene que tener unos plazos cortos para resolver la situación. Estamos en una situación donde está afectando emocionalmente. Como dice la doctora en el libro, pues es el asesino silencioso. De manera que de esa manera, si el patrono actúa de una manera inmediata y apropiada, pues puede ser exonerado. De hecho, la ley específicamente dice, en ese lenguaje que hacen los legisladores, de que pues se activa una inmunidad por parte del patrono. De manera que eso pues es importante. Esta defensa no será obviamente requerida cuando las acciones sean cometidas por el propio patrón. No hay mucho tiempo para desmenuzar esto, pero mi opinión sobre esto. Primero, como yo añadí ahí, es una responsabilidad vicaria. Responsabilidad vicaria, lo sabemos, los abogados, pero para que no sea abogado, es que en nuestro Estado de Derecho una persona, en el caso de las empresas, puede ser responsable por los actos negligentes o los actos intencionales por parte de empleados. Ese es básicamente el estándar en todos los estatutos de antidiscrimen en nuestro país. De manera que en ese sentido pues sigue, pero no es absoluta, porque cabe la exoneración por parte del patrón. Y aquí explico brevemente las situaciones que pueden ocurrir. Número uno, si hay una queja interna y el patrón no tiene reglamento
y no tiene procedimiento, está en incumplimiento, ciertamente va a recaer la responsabilidad. Si el patrono tiene reglamento, pero actúa y la medida pues es adversa o no es una medida razonable, pues el patrono puede estar en responsabilidad porque dice que tiene que ser una medida inmediata y apropiada. Si el patrono toma una medida y es apropiada y es razonable y el empleado rechazó, no hizo caso de esa medida en particular, pues en ese caso pues se activaría una defensa y podría derrotar la causa de acción de acoso laboral. De manera que es bien importante ver esas posibilidades que pueden ocurrir. En cuanto a eso, pues básicamente aquí las guías del Departamento de Trabajo establecen que el acoso puede ocurrir por parte y hacia empleados de cualquier nivel jerárquico, ya sea el patrono, supervisores, agentes o cualquier otro tipo de empleado, ya eso hemos hablado en el foro sobre eso. Incluye actos realizados por terceras personas, no empleadas por el patrono, dirigidos a cualquier empleado de eso las guías lo recogen, lo voy a mencionar ya en otras más adelante, pero le decía que eso no lo recoge la definición en cuanto a actos por parte de terceras personas. En términos de la inmunidad, pues básicamente el artículo 5 establece que existe una inmunidad contra reclamaciones bajo la ley en el caso de que el patrono demuestre haber tomado las acciones inmediatas apropiadas para corregir la situación. Y bien importante, si eso es así y el patrono tomó unas medidas y apropiadas, lo releva el de responsabilidad. Pero la ley, y ahí lo recogemos, establece, pero no libera al acosador. Y aquí pues tengo que traer una aportación o por lo menos comentario con respecto a esto. ¿De qué manera puede accionar un trabajador, un caso de acoso laboral? Pues puede traer al patrono y al acosador, pero podría traer, segunda instancia, al patrono y no al acosador. Entonces, aquí lo traigo porque aunque el articulado no habla nada de si el trabajador trajo al patrono, y dicho sea de paso, el plazo prescriptivo es de 1 año para traerlo, lo va a mencionar aquí uno de los compañeros, lo trae dentro del año, pues, y no trajo al acosador, no dice nada la ley en términos si el patrono podría traerlo para una acción contingente y poder lograr la nivelación. A mi juicio, el derecho civil es supletorio y el Tribunal Supremo de Puerto Rico acaba de resolver un caso, el de Yadira Pérez Hernández versus Lares Medical Center, caso importantísimo que aunque lo resolvió en términos del artículo del Código Civil 1803 y 1804, hoy artículo 1540 que recoge la responsabilidad vicaria de los patronos. En ese caso en particular, el Tribunal Supremo resolvió que cuando en una acción de daños y perjuicios una víctima trae al patrono y no trae al empleado, en ese caso en particular sí puede el patrono traer al empleado que acosó. Y en ese sentido, lo más importante es que el Tribunal Supremo resolvió que no aplica el caso de Fraguada versus Hospital Auxilio Mutuo, que establece que usted tiene que interrumpir la prescripción contra cada uno de los cocausantes. El Supremo acaba de resolver en ese caso que independientemente, lo importante es que lo traigan dentro del año pero si lo trajeron dentro del año, como el caso era bajo el 1803 y 1804, tiene el derecho a la nivelación el patrono de traer el empleado que incurrió en el acto negligente, en esos casos, aquí el acoso, y el plazo, pues, ahora bajo el Código Nuevo, pues los plazos de 15 años se redujeron a 4. Eso yo entiendo que es aplicable en estos casos, aunque no lo dice la ley, de manera que nosotros pues estamos percibiendo de que en estos casos en particular, sí, el patrono, si no lo trajo el trabajador al acosador, puede traer, va a ser responsable al empleado, pero puede traer, pues aquí obviamente al acosador, si lo llamamos de esa manera, y tendrá un plazo de 4 años. Otro articulado importante en cuanto a la responsabilidad que recoge la ley es que trae lo que se llama el concepto del centro de trabajo común. Y a mí me parece que en la definición del artículo 4 que le acabé de decir, se quedan cortos la legislación, debió de definir otros términos. Y uno de esos términos que debió definir es ese. Así que una de las críticas que hago a la ley es en eso, pero eso lo comentamos en la parte final si nos da tiempo en el foro.
Pero ahí básicamente lo que plantea ese articulado, yo no lo he visto en ninguna otra legislación, sí en casos que se ha resuelto, de manera que puede ser ejemplo para otras legislaciones, pero básicamente lo que postula es que cuando hay una actividad donde hay diversos patronos y en algún empleado de esos patronos que está en esa actividad, pues alega que fue objeto de acoso, obliga a todos los patronos en esa actividad a hacer las investigaciones y tomar las medidas correctivas correspondientes. Me parece que es un articulado pues, positivo en la legislación. En el próximo slide, básicamente, pues yo les planteo un ejemplo de cómo se puede dar esto del centro de trabajo común. Podrían darse los 4, pero se da una instancia donde tengamos una situación donde hay un patrono, pero recibe empleados de una agencia de servicios de empleos temporeros. Es decir, los empleados son empleados de la compañía de servicios temporeros, pero trabajan para una compañía, que, como le llama la ley de empleos temporeros, pues una compañía cliente. Pues en ese caso, asuman que qué pasa si hay una alegación de acoso del empleado de servicios temporeros a la compañía de servicios temporeros. Bueno, pues eso obliga a las dos compañías a hacer las investigaciones correspondientes para evitar caer en algún tipo de responsabilidad. Lo mismo si hay una empresa de contratistas de seguridad, una empresa de mantenimiento y donde se ve clásico es cuando hay contratistas y subcontratistas. De manera que me parece que es un articulado bastante positivo en cuanto a la ley. Y ahí está la parte en el artículo 5 que habla que un patrono puede ser responsable por los actos de acoso de un tercero hacia un empleado en la empresa. Y esto pues se puede dar de muchas maneras. En una empleada que trabaja en recepción y usualmente viene un cliente, un suplidor o alguien que no es de la empresa, pero que tiene contrato con la empresa y esta empleada es objeto de acoso por parte de esa persona que no es empleado de la empresa y se le informa a su patrono, pues hay una obligación del patrono de tomar las acciones apropiadas e inmediatas, porque si no, pues puede estar incurso en responsabilidad. De manera que en ese sentido en particular, pues es un articulado importante. Ahora, para que sea responsable el patrono, tiene que haber habido una queja por parte del empleado o la empleada, es decir, para que sea responsable, el patrono le aplican que tiene que tener conocimiento de ese alegado acto de acoso. Terminado el artículo de la responsabilidad, pues el otro artículo que les voy a discutir es un artículo que es el artículo 6, titulado La denegación de inmunidad patronal. Y ese artículo básicamente tiene 3 componentes. Lo primero que establece es que un patrono puede levantar como defensa que es patrono asegurado y que tiene la inmunidad patronal. En nuestro Estado de Derecho, todo patrono, público o privado, que tenga uno o más empleados, está obligado a pagar, entre otras cosas, el seguro de obrero, lo que se conoce por ahí, la ley de compensaciones por accidentes del trabajo, para cuando haya accidentes de los trabajadores. Bueno, pues esa ley, ya todos sabemos que tan pronto el patrono paga ese seguro de obrero, el empleado no puede demandarlo. Ciertamente aplica una inmunidad patronal, salvo unas excepciones. Y básicamente lo que han hecho ahí es incorporar o ratificar lo que está ya la política pública en cuanto a eso en particular. Lo segundo establece que no obstante no puede levantarlo, pero si el empleado es víctima de acoso, tiene derecho pues a los beneficios de la ley de compensaciones por accidentes del trabajo, a recibir tratamiento, dieta, compensación. Y esto es bien importante, como decía la doctora, y como sabemos, el acoso laboral son conductas repetitivas. Y tan pronto, pues es una condición que surge del trabajo. Por lo tanto, en ese sentido en particular, es bien importante que tenga pues los expertos, los peritos, para que evalúen esa condición, para que no ocurra o la renuncia, o como dijo la doctora, ha habido casos, famoso caso en Río Grande, de un hotel donde un empleado pues mató a su supervisor. De manera que eso es el acoso, es el asesino interno silencioso, donde mi posición es que el acoso laboral, el patrono no quiere despedir al empleado, pero hace pues, las actuaciones para que renuncie al empleo. Es lo más fácil. De manera que no tiene que haber despido para que una persona tenga derecho a un acoso laboral.
Si hay el despido, pues tiene derecho a la acción bajo la ley 90, pero también a la ley de despido justificado, cualquier estatuto protector de discrimen, si es que pues ocurrió un discrimen. Finalmente, pues, aquí le incluyeron algo que existe en la ley de compensación por accidente del trabajo, el derecho a subrogación. Sí, tiene derecho a recibir tratamiento en el Fondo de Seguro de Estado, pero el Fondo de Seguro de Estado, si determina que en este caso en particular pues, es aplicable la ley, tiene derecho a el reembolso a todos los gastos que haya pagado o sufragado al trabajador. Mi único comentario en cuanto a eso en particular es que, y específicamente en cuanto al primer asunto, que el patrono no puede levantar la defensa de inmunidad patronal, eso ya lo que han hecho es codificar lo que está, ese es el Estado de Derecho en Puerto Rico y por eso les incluye ese caso, Odriozola versus Superior Cosmetic. En ese caso el Tribunal Supremo resolvió que sí, el patrono pues asegura a sus trabajadores y tiene una inmunidad, pero es para actos negligentes, no es para actos intencionales. Y por eso, en ese caso era un caso de discrimen por edad, el Tribunal Supremo estableció un acto de discrimen, un acto doloso, intencional, no es un accidente del trabajo. Y ahí que todo el mundo conoce, pues el Tribunal Supremo resolvió que cuando estamos hablando de la inmunidad patronal tiene dos excepciones. Tiene tres. Una, que sea un acto intencional. Dos, que es la doble capacidad. Eso es tema de otro foro. Y tercero, pues obviamente si no ha pagado el seguro de obrero, pues no tiene la inmunidad. De manera que básicamente, pues, según veo, pues eso es lo que tenía yo que abordar. Y, pues, nada, dejo aquí al compañero Víctor Bermúdez. Antes que nada, sí, quisiéramos expresar que es un privilegio para nosotros podernos dirigir a ustedes. Ciertamente este es un aspecto bien importante de la ley, ese que tiene que ver con el alcance de la protección y determinación del acoso laboral. Como hemos visto hasta el momento, esta ley incorpora aspectos de otras leyes laborales, tales como la ley de hostigamiento sexual, la ley de compensación de accidentes en el trabajo, por lo cual es forzoso la incorporación del concepto de impar y materia, ¿no? Sin embargo, y como vamos a ver más adelante, no siempre en todos los artículos que son parte de esta legislación, esa incorporación ha sido muy acertada del todo. Y ese es el caso del artículo 7. El artículo 7 nos indica cuál es la protección a personas que reportan actos de acoso laboral. Fíjense que ese articulado va directamente y hace referencia a la ley 115, la ley de represalias en el empleo. Y nos indica, obviamente, que va a estar protegido ese empleado que hace esa acción de quejarse de que ha sido objeto de acoso laboral, pero tiene unas excepciones, y es que no sean de carácter difamatorio ni constituyan divulgación de información privilegiada establecida por ley. De otra parte, es bien interesante indicar que esta legislación le impone dos obligaciones, dos tipos de obligación al patrono. Una, va a ser responsable en los actos que afectan las oportunidades y condiciones de empleo, que se haya opuesto a prácticas constitutivas de acoso laboral, que haya denunciado, testificado, colaborado o de cualquier forma precipitado en una investigación o procedimiento relacionado con el acoso laboral, pero bien importante, o cuando el patrono omita tomar las medidas necesarias para brindarle adecuada protección. En ese sentido, la ley adopta a nuestro juicio de una manera no muy clara, un esquema para probar un caso que obviamente ha sido similar a los casos de discrimen. Por eso es que hemos hecho el comentario de que esta legislación adopta en algunas ocasiones de manera acertada y otras ocasiones quizás no de la mejor manera, esta adopción de conceptos de otras legislaciones laborales.
como bien surge del artículo 7, en este caso del artículo B, se puede probar, ¿verdad? Como en todos los casos laborales, un empleado puede probar su caso mediante evidencia directa o circunstancial y establece un esquema extraído de la legislación, en este caso de la Ley 100, la Ley General de Discriminación en el Empleo, que se puede probar una vez se ha establecido ese caso prima facie. El patrono puede alegar y fundamentar una razón legítima y no discriminatoria. Esta inserción de la acción no discriminatoria de parte del patrono pues no nos parece del todo acertada. Y de alegar y fundamentar el patrono dicha razón, el empleado deberá demostrar que se trataba de un mero pretexto para el despido. Como indicáramos, este esquema probatorio que nos establece el artículo 7b de la Ley 90 del 2020 es un esquema probatorio extraído de las leyes antidiscriminatorias que no nos parece del todo, en términos de la fraseología de ese articulado, el más adecuado. Pero ciertamente tenemos que destacar que fue muy bien intencionado. Fíjense que las conductas constitutivas de acoso laboral están específicamente establecidas, aunque no de manera taxativa, en el artículo 8 de la ley. Fíjense que el primer párrafo nos indica que va a depender de la totalidad de las circunstancias y incluye, aunque no se limita, a expresiones injuriosas, difamatorias o lesivas sobre la persona con utilización de palabras soeces, los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de compañeros de trabajo, las amenazas, las amenazas injustificadas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo, las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad queda demostrada por el resultado de los aspectos, del resultado de los respectivos procesos disciplinarios, la descalificación humillante sobre propuestas y opiniones de trabajo, las burlas y alusión pública, los comentarios dirigidos al empleado, la imposición de deberes extraños o exigencias abiertamente desproporcionados y el brusco cambio del lugar de trabajo, la negativa del patrono u otros empleados a proveer materiales e información de naturaleza pertinente e indispensable para el cumplimiento de las labores. Ahora bien, tenemos que destacar que, como sabemos, además de la ley, pues el Departamento del Trabajo, en una gesta que nos parece muy acertada, aunque no verán que está libre de críticas, ha aprobado pues, una guía. Fíjense que las guías establecen unos requisitos e indican que todos estos requisitos tienen que estar presentes, ¿no? En el artículo 5.2 de esta guía. Nosotros, aunque destacamos lo bien intencionado que estuvo la aprobación de estas guías, tenemos que ser claros que estas guías tienen y deben estar limitadas a ser accesorias, es decir, de ninguna manera estas guías pueden limitar o enmendar la legislación aprobada. ¿Okay? Así que en tanto y en cuanto el artículo 5.2 establece unos requisitos adicionales, tenemos que indicarle a todos los que nos escuchan que miren con sospecha los mismos, toda vez que, como decimos popularmente, del saque, tenemos que preguntarnos si estos requisitos son realmente aplicables, toda vez que, como sabemos, ninguna guía o reglamento puede surtir el efecto de enmendar una ley.
De otra parte, y nos parece muy acertadamente también, el artículo 8 nos indica de una manera que no es taxativa aquellas conductas que constitutivas de acoso laboral sin ser, ¿verdad?, como hemos dicho, un listado taxativo. Y es que se van a excluir los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los supervisores sobre sus subalternos, la confidencialidad, la formulación de exigencias para protección de la confidencialidad en los servicios a los que se dedica el patrono o la lealtad del empleado hacia su patrono, la eficiencia operacional, la formulación o promulgación de reglamento o memorando para encaminar la operación, maximizar la eficiencia y la evaluación laboral de los empleados, y la colaboración, la solicitud de cumplir deberes adicionales de colaboración cuando sea necesario para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación y servicios que ofrece el patrono. Como hemos visto, existen unos ejemplos de conducta constitutiva de acoso laboral que también presentan otros elementos de otras causas de acción, como había destacado el profesor Charles Seno. Fíjense que puede coincidir o puede acumularse una acción bajo la ley 90 de acoso laboral con la ley de represalia, ¿verdad? También puede acumularse con una ley general de discrimen en el empleo. También puede acumularse con una causa de acción bajo la ley de empleo de personas con impedimento. Pero bien importante, y como habrá de destacar la compañera Yaritza Echevarría en su intervención, tenemos que estar claros que a pesar de que conceptualmente podemos acumular una causa de acción bajo la ley 90 con otras causas de acción laborales, las exigencias procesales son diferentes. ¿Ok? Bien importante, bien importante. Esta ley limita el acceso de las personas afectadas bajo la ley de acoso laboral, toda vez que exige agotar remedios no tan solamente internos, sino también haber presentado una queja ante el centro de mediación de la rama judicial. Así que bien importante que tengamos claro, aunque es posible la acumulación, ciertamente tenemos unas limitaciones que no nos parecen del todo las más adecuadas antes de poder recurrir en una acción judicial. Así que, como indicáramos, no se considerará, según el artículo 8 de la ley, conducta constitutiva de acoso laboral la culminación de un contrato de trabajo, las acciones administrativas dirigidas a la culminación de un contrato de trabajo con justa causa o por periodo fijo de tiempo previsto en el ordenamiento jurídico de Puerto Rico, las acciones afirmativas del patrono para hacer cumplir las estipulaciones contenidas en los reglamentos de administración de recursos humanos, las acciones afirmativas del patrono para que se cumplan con las obligaciones, deberes y prohibiciones que rigen por ley. Y esto lo dispone de manera accesoria el artículo 6 de las guías sobre el acoso laboral del Departamento del Trabajo. Así que les dejo con la distinguida compañera Yaritza Echevarría Villarrubia, que nos va a estar hablando sobre la difusión, asesoramiento y el procedimiento. Gracias, Víctor. Vamos a la parte práctica entonces para que todos también aprendamos sobre qué aspectos de cumplimiento tenemos dentro, ¿verdad?, tanto de la ley de acoso laboral, la ley 90 del 2020, y las guías que fueron establecidas sobre acoso laboral en el sector privado de Puerto Rico. Por eso estaremos hablando en este momento de difusión, asesoramiento y procedimiento. Entonces, dentro de difusión y asesoramiento tenemos que tener muy claro que no solo se ha aprobado esta ley de acoso laboral, que la va a entender que
es suficiente el conocimiento en los lugares de empleo, sino que cada lugar de empleo tiene que establecer o adoptar su propia política interna para prevenir, desalentar y evitar el acoso laboral en el lugar de trabajo, porque precisamente dentro de los propósitos busca no solo la reivindicación de un empleado que haya sido afectado o haya sido víctima de acoso laboral, o para determinar la sanción, ¿verdad?, de ese empleado, de ese agente o de ese supervisor o gerente, sino también que buscamos que en los lugares de trabajo nos esforcemos por lograr prevenir, por lograr desalentar, por lograr evitar que tengamos que enfrentar estas situaciones de acoso laboral con todos los aspectos legales, ¿verdad?, que también vienen consigo. Entonces, como bien estableció el licenciado Bermúdez, hay un esquema de agotamiento de remedios que vamos a ir viendo en el proceso. Dentro de las acciones que se le requiere, ¿verdad?, del empleado, número 1, luego de adoptar esta política, no basta con que se lleve a cabo y se coloque, ¿verdad?, se cierre el cartapacio, por decirlo así, y se guarde, sino que se le exige al patrono que tome acción, colocando el contenido del alcance de esa ley y la política mediante un aviso en un lugar visible para todos los empleados. Y bien importante sobre esto, aviso en un lugar visible para todos los empleados, no es que lo coloque en aquel pasillo olvidado, en el bulletin board de aquel pasillo por donde pasan solo 10 empleados del lugar de empleo cuando tienen 1000 empleados, sino que usted procure que en aquellos lugares donde usualmente transita la mayor cantidad de empleados sea visible, que los empleados conozcan que pueden ir a ese lugar y encontrar una referencia sobre la política y el procedimiento, de manera tal que también estas guías que han sido adoptadas, ¿verdad?, que han sido establecidas por el Departamento del Trabajo para el sector privado, nos indican que deben estar disponibles para todos los empleados, y en esta coyuntura, ¿verdad?, histórica que vivimos, que hay más cantidad de empleados probablemente trabajando de manera remota, hay que tenerlos en consideración. Así que nos permiten las guías que la distribución de esta política se realice también a través de medios electrónicos, y no es cualquier medio electrónico, o sea, que en la página de Facebook de la compañía usted la coloque y que asuma que todos los seguidores en la página de Facebook son sus empleados, sino que aquellos medios electrónicos que el patrono utiliza habitualmente para comunicarse con sus empleados, que puede ser el correo electrónico interno, que puede ser un portal interno que se tiene, ¿verdad?, en el lugar de trabajo, donde los empleados conocen que pueden acudir a encontrar una referencia sobre esta ley. Así que no nos limitamos, ¿verdad? Ahora tenemos usualmente los tablones de dictos o los bulletin boards en los lugares de trabajo, pero también a través de medios electrónicos. Otra acción que se le requiere al patrono dentro de estas guías interpretativas es orientar a todos los empleados sobre las medidas, la política y los procesos adoptados. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues dando adiestramientos que pueden ser presenciales o virtuales, así que esto requiere que seamos creativos, ¿verdad? Apliquemos estas obligaciones que tenemos adicionales y que creativamente pues determinemos cómo le haremos para orientar a todos los empleados, porque ¿de qué sirve tener una política escrita si no se informa a todos y si no se les orienta sobre qué significa? Y sobre todo, como le mencionó el licenciado Bermúdez, que hay unos aspectos, ¿verdad?, que tenemos que cumplir y un agotamiento de remedios que se tiene que dar, que usualmente es de desconocimiento de los empleados. Así que les exhortamos, ¿verdad?, a los lugares de trabajo que se tengan puertas abiertas siempre para aclarar cualquier duda, para atender cualquier inquietud, porque esa aclaración de una duda o esa atención a cualquier inquietud de algún empleado que usted puede ya entender que algo puede estar pasando, le ayuda a prevenir, le ayuda a atender la situación antes de que llegue una etapa donde indiscutiblemente tenga, ¿verdad?, que terminar en un proceso no solo disciplinario, sino en un proceso judicial.
Dentro de la adopción y la implementación de estas guías de acoso laboral en el sector privado de Puerto Rico, fueron publicadas, como mencionó el licenciado Charles Seno en su exposición, fueron publicadas el 3 de febrero del 2021. La ley de acoso laboral había establecido un plazo de 180 días a partir de la publicación de las guías para que el patrono adoptara su política interna, como lo mencionamos ahorita. Así que resulta, ¿verdad?, que estamos en el mes de agosto y precisamente en el mes de agosto es que se cumplían esos 180 días que tenía el patrono. Así que, ¿verdad?, todos los colegas que nos están escuchando, les exhortamos que a su vez les exhorte a sus clientes que si no tienen todavía, ¿verdad?, esta política interna, o si no la ha difundido, si no ha orientado a sus empleados, pues entonces le aconseje que lo haga. En este procedimiento, toda persona que reclame ser víctima de acoso laboral deberá comunicarlo, siguiendo un procedimiento y el protocolo adoptado por el patrono. ¿Y qué incluye eso? Pues establecer, número uno, claramente en la política, claramente los pasos a seguir por el empleado para reportar al patrono. Algo bien interesante de esto, como mencionaba también el licenciado Charles Seno en su exposición, el acoso laboral se puede expresar de manera verbal, pero sabemos que cuando se expresa de manera verbal y lo vamos a utilizar en un procedimiento, usualmente nos lleva a un asunto de credibilidad. Así que, como tenemos que seguir un procedimiento, una vez el empleado se acerca a hacer una expresión, ¿verdad?, a hacer lo que podemos catalogar como una queja de acoso laboral, vamos a llevarlo de inmediato a escrito para que pueda constar que dio el primer paso, cuándo lo dio y cómo se hizo para investigar. Bien importante, todos los casos se tienen que investigar. Número 2, en el esquema de agotamiento de remedios está establecido por la ley y por las guías que es necesario acudir al negociado de métodos alternos para la situación de conflictos de la rama judicial. Así que, recapitulando, el empleado va a seguir los pasos que se establecen en la política interna. El patrono está obligado a hacer cumplir esa política interna, a investigar todos los casos y a ser consistente en cómo se maneja ese caso, porque pueden, ¿verdad?, traer, si no se atiende de manera consistente, puede entonces crear dudas sobre el proceso y estar actuando, ¿verdad?, contra sus propios actos, valga la redundancia. Se establece el esquema de agotamiento de remedios, que entonces acudirían al negociado de métodos alternos para la solución de conflictos de la rama judicial, y si en esa etapa no se acepta la mediación o el mediador no recomienda la misma, entonces podrían acudir a la sala del tribunal con competencia. Bien importante, y recalco, se requiere evidencia. Al acudir al tribunal, ¿verdad?, a la sala del tribunal con competencia, se requiere evidencia de que se ha agotado, ¿verdad?, todos los mecanismos alternos como requisito previo para la acción civil. Y esos mecanismos, ¿verdad?, alternos van desde el proceso interno en el lugar de trabajo, tal como está en su política interna, que sabemos que esa política interna no puede crear una protección inferior a la establecida en la ley, sino que puede inclusive tener una protección mayor, ¿verdad?, a la que está establecida en la ley. ¿Qué debe entonces contener el protocolo de acoso laboral? Esto lo traemos, ¿verdad?, de las guías que el Departamento del Trabajo ha establecido para el sector privado. En primer lugar, vamos a establecer, como mencioné ahorita, una política efectiva, no un papel con 4 párrafos que no se lleven a cabo, sino una política efectiva para prevenir. ¿Y qué establece? Que se titule, ¿verdad?, lo ha establecido la guía, como política contra el acoso laboral y sus responsabilidades como patrono, porque tiene que quedar claro cuál es el objetivo.
Y al dejar claro cuál es el objetivo del patrono, es bien importante que en esa política el patrono incluya cuál es su postura sobre el acoso laboral, que tiene que ser en contra, que puede ser un lenguaje que pudiera decir, ¿verdad? No es tolerado en nuestro lugar de trabajo la conducta constitutiva de acoso laboral. ¿Cuál es el ambiente de trabajo que el patrono quiere que se lleve a cabo o que se mantenga o que se procure? Y de igual manera tiene que establecer para conocimiento, ¿verdad?, de los empleados, para una mayor comprensión de los empleados sobre su política, ejemplos de comportamientos que pudieran constituir acoso laboral. Sabemos que para que una política sea efectiva, la persona que está obligado a cumplir con esta política entienda qué está permitido y qué no está permitido, y eso usualmente, ¿verdad?, nos ayuda a esa comprensión. Ejemplos, sobre todo que esos ejemplos no le dé un copy-paste, ¿verdad?, de otros lugares de trabajo, sino que los tiene que adaptar a su lugar de trabajo. El patrono debe pensar cómo es su estructura de trabajo, porque sabemos que hay patronos que todos sus empleados trabajan de manera remota, así que una conducta de acoso laboral se puede dar a través de comunicaciones electrónicas, se puede dar a través de los chats internos que ahora más aún hemos tenido, ¿verdad?, que estar utilizando para comunicarnos, así que pueden estar todos los empleados de manera remota y algunos, ¿verdad?, u otros o personas externas tener acceso y estar interactuando con el empleado de una manera que constituya, ¿verdad?, una conducta de acoso laboral. Así que es bien importante adaptar los ejemplos a su lugar de trabajo, pues lo que queremos es prevenir, queremos que cada empleado sepa qué debe hacer y qué no debe hacer. También las guías nos indican que este protocolo o esta política interna debe contener una declaración de que los actos de acoso laboral podrían conllevar acciones disciplinarias. ¿Por qué? Porque en la práctica, cuando usted vaya a intervenir en el proceso, ¿verdad?, de investigación del caso, cada persona debe conocer cuál es el efecto de su conducta, cómo le puede afectar, ¿verdad?, porque buscamos, como mencionamos al principio, desalentar esta conducta. Así que al igual que como en el ámbito penal, no se le puede aplicar, ¿verdad?, a una persona o a una sanción que no esté legalmente establecida como tal, pues aquí tenemos que determinar de antemano cuáles serían las acciones correctivas o disciplinarias que serían llevadas a cabo o consideradas al momento de que se determine que el empleado, o más bien, ¿verdad?, la persona que se alega que ha cometido acoso laboral, pues estaría enfrentando. También debe contener este protocolo las responsabilidades de los supervisores, de los gerentes, en la prevención e identificación de situaciones que podrían constituir acoso laboral. Porque, como también ahorita trajeron los compañeros, aquella frase de conocía o debía conocer, cuando suceden cosas en el lugar de trabajo que son muy patentes, que suceden delante de un agente del patrono, que puede ser su supervisor o gerente, y no se actúa a pesar de que la situación se lleva a cabo delante de ellos, el agente también responde frente a su patrono, ¿verdad?, por no atender la situación. Así que es bien importante también de los supervisores y los gerentes que actúen en favor de esa prevención y que puedan identificar qué podría constituir acoso laboral. Y también recomendamos, ¿verdad?, a los patronos que pueda dar adiestramiento a los supervisores y a los gerentes para que conozcan cómo intervenir o cómo identificar más bien estas situaciones y que de esta manera pues podamos prevenir, ¿verdad?, la situación antes de que llegue a más. El protocolo también debe incluir una declaración de confidencialidad para cualquier denunciante de acoso laboral y durante el proceso de investigación y la prohibición de represalias. Como mencionaba también la doctora Waleska en su intervención, muchos que el mobbing es el asesino silencioso,
porque precisamente muchos empleados se encuentran en la situación de, por conservar su empleo, porque es su única fuente de sustento en su lugar, ¿verdad?, en su familia, a soportar ciertas situaciones que afectan emocionalmente, que afectan su desempeño, y el patrono necesita también demostrar que el proceso se hace con confidencialidad, porque un empleado que está sufriendo un acoso laboral que le está afectando emocionalmente es un empleado que no va a producir todo lo que podría producir. Inclusive el acoso laboral podría estarse llevando a cabo con tu empleado más productivo, con el empleado que ejerce la función que más necesita el patrono en la compañía, y ver un impacto directo en su productividad y por ende, ¿verdad?, en sus ganancias. Así que este aspecto de confidencialidad es muy necesario tanto para el patrono como para el que denuncia, para el empleado que denuncia un acoso laboral, que se siente en confianza, que lo va a denunciar, que se va a hacer cumplir el protocolo y que se va a proteger, ¿verdad?, su confidencialidad tanto durante la etapa de la denuncia, durante la etapa de la investigación y ¿verdad?, y sobre todo que usted tiene que comunicarle el resultado, ¿verdad?, de esa investigación. Y bien importante, recuerde incluir que se prohíben las represalias. También el protocolo debe incluir un procedimiento de presentación de quejas de acoso laboral, el cual deberá activarse inmediatamente con la presentación de las alegaciones. O sea que este peso recae, ¿verdad?, sobre el empleado que hace la función, probablemente de recursos humanos. Si es un pequeño negocio, puede ser el dueño del negocio, puede ser el supervisor, la persona designada que va a atender la queja y que va a llevar a cabo la investigación debe estar expuesta en ese protocolo. Debe decir, usted debe acudir a tal persona que ostenta tal puesto, y si el puesto cambia, usted debe actualizar su protocolo de manera tal que el empleado siempre sepa a quién va a acudir. De la misma manera, debe delegar un alterno en el caso que la queja de acoso laboral fuese en contra de la persona que originalmente tiene a cargo la investigación, pues sabemos que también es un empleado de la empresa, ¿verdad?, que está sujeto a este cumplimiento. Debe especificar el protocolo si la queja debe presentarse de manera verbal, escrita, si tiene un formulario específico para presentarse de manera escrita, que ese formulario va a estar disponible en el portal de internet o va a estar disponible en la oficina de recursos humanos, o cuando usted distribuyó esta política a todos los empleados en su correo electrónico, le puede incluir, ¿verdad?, el formulario para que el empleado siempre lo tenga a la mano. Pero sí, tiene que el empleado saber cómo es que va a presentar su queja. Y les recordamos que todas las quejas deben ser investigadas. El procedimiento de investigación debe incluir los términos dentro de los cuales se llevará a cabo, y eso usted, ¿verdad?, el patrono lo va a evaluar de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su estructura de trabajo, si lo va a hacer en un día, si lo va a atender en 2 días, si al tercer día va a culminar la investigación y se le informará, ¿verdad?, a la persona que ha presentado la queja cuál va a ser el resultado. Así que debe incluir los términos dentro de los cuales se llevará a cabo. De igual manera, debe incluir de manera escrita este protocolo los pasos para el agotamiento de remedios que provee la Ley 90 del 2020. Los mencionó el licenciado Bermúdez hace un rato. Dentro del protocolo usted le indica al empleado que luego del proceso de investigación interno tiene un proceso de agotamiento de remedios que está provisto en la ley, y los mencionamos al inicio, ¿verdad?, de esta exposición. Y por último, este protocolo deberá establecer cómo se cumplirá con el deber de difusión en el lugar de trabajo, la fecha en la que se adoptó el protocolo y el término para su revisión.
bien importante, pues dependiendo en qué momento se establece la queja, se va a evaluar si existía la política, si no existía, si la política había sido revisada anteriormente y cambió, ¿verdad? El patrono cambió algún proceso interno y que se tiene que demostrar que el empleado conocía, ¿verdad?, cómo cambió ese proceso interno. Así que esperamos que esta información haya sido de ayuda para todos ustedes y continuamos en la última parte de este foro sobre acoso laboral y los dejo con el licenciado Víctor Bermúdez nuevamente. Interesante por demás esta parte del procedimiento, ¿no? Necesario para que una persona afectada pueda encauzar, ¿verdad?, un reclamo de acoso laboral. Pero lo interesante por demás es la parte del procedimiento. Interesante y preocupante esta parte que tiene que ver con los remedios que está establecido en el artículo 11 de la ley. Fíjense que el aspecto remediar es igual de importante que el aspecto sustantivo de la ley, porque es la garra, es la forma en que se va a disuadir, se va a tratar de erradicar la acción, en este caso de acoso laboral, que se trata de erradicar según surge de su exposición de motivos. Y tenemos que destacar que el remedio, en este caso, no es, a nuestro juicio, el más adecuado según nuestra forma de verlo. Tenemos que señalar que la ley en su artículo 11 establece un año para presentar su causa de acción a partir del momento en que el empleado se sintió sometido al acoso laboral alegado. Tenemos que señalar sobre este particular que la ley no es clara, porque esto de que el empleado se sintió sometido al acoso laboral alegado es algo que debió, a nuestro juicio, haber sido depurado, precisado. Ciertamente no se señala, por ejemplo, si el requisito de agotamiento de remedio, es decir, el haber presentado esa reclamación ante el foro interno, el procedimiento interno del patrono, pues paraliza el procedimiento. A nuestro juicio así es. Así como también el trámite ante la rama judicial, ¿verdad? El método alterno de la rama judicial, ese trámite paraliza ciertamente el periodo prescriptivo. Pero en ese sentido, pues la ley no es clara, a nuestro juicio. Debe enmendarse a los efectos de aclararse porque también incorpora lo que nosotros en la práctica laboral conocemos como los actos continuados. Es decir, este momento donde el empleado se sintió sometido al acoso laboral alegado posiblemente está basado en varias situaciones o hechos interconectados que constituyen ser, ¿verdad?, el aspecto que se trata de recoger en este artículo 12 de la legislación, pero nos parece que a nuestro juicio debió haber sido un poco más elaborado. Fíjense que el artículo 11, volviendo al aspecto remediar, lo que dispone como remedio es una responsabilidad civil por una suma igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado al empleado. Tenemos que señalar sobre este particular que no reconoce la posibilidad de recobrar salario y beneficios marginales dejados de devengar. Tampoco reconoce la posibilidad de que se pueda reincorporar a ese empleado en caso de que haya sido despedido. Así que es un remedio que realmente, a nuestro juicio, es ineficaz. Es ineficaz porque si habíamos adoptado algunas partes de la legislación laboral, tales como la Ley 100, pues no había, a nuestro juicio, ningún impedimento para también incorporar esa parte en los remedios. Nos referimos a la restitución
y nos referimos también a la posibilidad de recobrar los salarios y beneficios marginales dejados de percibir. Así que nos parece que esta parte de la ley, en este caso del artículo 11, debe ser revisado y enmendado los efectos de articularse, incluirse unas disposiciones más claras en cuanto a los remedios que entendemos debe incluirse, tales como el recobro de los salarios y la restitución. Fíjense que bien importante, este artículo también abre la posibilidad de que además de esta compensación, pues pueda existir una responsabilidad criminal por esos mismos actos en que ha incurrido el patrono constitutivo de acoso laboral. Importante por demás, pues responden todos los patronos que incurran, fomentan o permitan el acoso laboral frente a las personas afectadas. Serán responsables de tomar todas las medidas necesarias para eliminar o reducir al mínimo la ocurrencia del acoso laboral en el lugar del trabajo. Y todos los patronos adoptarán e implementarán las políticas internas necesarias a los efectos de prevenir, desalentar y evitar el acoso laboral en sus centros de trabajo, así como también investigará, y esto es bien importante, todas las alegaciones sobre el particular e impondrá las sanciones correspondientes en aquellos casos en que procedan, de suelta que puedan ser exonerados de responsabilidad bajo el artículo 5 de la ley. Finalmente, y no menos importante, la ley, en este caso el artículo 13, establece la forma y manera en que judicialmente se pueden presentar estos reclamos. La ley es clara a los efectos de que se puede presentar tanto mediante el proceso sumario establecido por la ley número 2 del 17 de octubre de 1961 o mediante el proceso ordinario. Como sabemos, tanto mediante el proceso sumario como el ordinario, pues tiene sus ventajas y desventajas. Mediante el proceso sumario, pues tenemos un proceso más corto, con ciertas limitaciones. El proceso ordinario nos presenta pues más alternativas en términos de aspectos relativos al proceso de descubrimiento de pruebas. Ahora bien importante que tengamos claro, y ahora recapitulando lo que había señalado la compañera Yaritza Echevarría en su parte, aun cuando podemos canalizar estos reclamos bajo la Ley 90 del 2020, tanto mediante el proceso sumario u ordinario, estemos claros de que existen unos requisitos diferentes al momento de presentar ese reclamo ante la rama judicial. Recuerden, tenemos que primero agotar los remedios internos que establece el patrono y luego, y esto es un requisito, tenemos que recurrir entonces ante métodos alternos de la rama judicial. Estos requisitos nos parecen a nosotros un escollo, toda vez que existen circunstancias donde estos requisitos de agotamiento de remedios van a hacerle ineficaz el reclamo que una persona afectada bajo la Ley 90 del 2020 pueda canalizar de manera justa y adecuada su reclamo. Esa es nuestra opinión. Compañera Yaritza. Vamos dando finalización, ¿verdad?, a este foro, no sin antes tener unos minutitos, ¿verdad?, para hacer comentarios. Así que le paso al licenciado Sena el espacio para que, licenciado, que puedes comentarnos acerca de lo que hemos estado compartiendo en este foro hoy. Primeramente, quiero agradecerle a todos ustedes por haber participado en este foro. Creo que ha sido de provecho para la comunidad jurídica. Hemos adelantado cada uno de nosotros algunos comentarios. Ciertamente yo creo que la aprobación de la ley se debió, como dijo la doctora, a una alineación de los planetas. Era un año eleccionario, había varios proyectos, como ella muy bien menciona.
Y la realidad, pues, es bienvenido. Una buena intención, como decía aquí el compañero, fue bien intencionada, pero tiene unas lagunas y unas deficiencias, pues, que hay que corregirlas. Nosotros las hemos expresado, yo expresé algunas, aquí los compañeros han expresado otras. Sobre todo el aspecto que planteó aquí el compañero Bermúdez sobre el aspecto de los remedios, lo que habla es, aun cuando se pruebe la responsabilidad del patrono, pues el derecho que se tiene es una compensación monetaria al doble. Quiero aclarar que concurro con el compañero que hay que enmendarla, pero no podemos perder de perspectiva que aparentemente el legislador se enfocó en que el que es acosado no necesariamente tiene que ser despedido. Por lo tanto, si no ha sido despedido, pues no tiene derecho a la paga atrasada en la reinstalación. Bueno, hay que aclarar eso, y por eso que cuando uno lee ese articulado parece que plantean la situación donde el empleado informó la situación, entonces pues tenía razón en lo que reclamaba y entonces y el patrono no actuó, no tiene reglamento, y entonces en ese sentido en particular pues insta la acción, pero se mantiene trabajando. Es fácil enmendarla, es decir, en los casos donde el empleado acosado haya sido despedido, pues entonces tendrá derecho a los remedios que se establecen, que mencionó aquí el compañero, a la reposición, a la paga atrasada, en ese sentido en particular. O sea que hay que subsanarla, pero muchas veces no son situaciones que es para derogar la ley, o sea, es explicarla. En la parte de definiciones, como yo mencioné, se quedan cortos, hay que definir otros términos en la ley, yo mencioné algunos de ellos. Y lo de la nivelación, eso hay que enmendarlo y aclararlo, porque yo di mi opinión, pero esto va a estar sujeto a las interpretaciones del Tribunal Supremo a este respecto. Y otro aspecto, lo dejo aquí a los compañeros, es el del plazo prescriptivo, porque eso es como que es incompatible con la definición propia, aunque las guías le aclaro, hay una contradicción. La definición lo que dice es que para que haya un acoso tiene que ser una conducta repetitiva. Entonces la pregunta es, ¿y si fue un solo acto? ¿No tiene derecho a la acción bajo la ley 90? Las guías, darle crédito, aclaran eso. Claro, como dice el compañero, las guías no son pues leyes, binding, son meramente persuasivas, pero las guías dan a entender que aunque la ley dice eso, podría un solo acto de una magnitud severa pues ser constitutivo de acoso, y yo concurro con eso, en ese sentido en particular. Pero hay que ir aclarándola. Entonces el aspecto prescriptivo, pues concurro con el compañero. ¿Y qué pasa cuando es una conducta repetitiva? ¿Cuándo empieza a correr el plazo prescriptivo? ¿Desde el momento en que ocurrió el primero o cuando ocurrió el último? Y concurro con él que aquí aplicaría en esos casos la doctrina de daños continuados resuelto por el Tribunal Supremo. De manera que nada, es una legislación bienvenida, pero como todo estatuto pues nuevo, pues hay que evaluarlo y hacer las críticas correspondientes. Así, licenciado Bermúdez. Tengo una pregunta. Esos requisitos o ese requisito que establece la ley 90 de agotamiento de remedios, ¿es adecuado, según ustedes entiendan, o debe enmendarse en alguna medida? Les pregunto a los distinguidos compañeros. ¿Qué opinas? Yo dejo para... No, sé que los compañeros pueden opinar sobre eso. Pero yo entiendo que debe enmendarse. Hubo un foro anterior aquí que hizo la Comisión de Derecho Laboral y participaron los dos compañeros. Y en ese sentido, antes tuvimos conteste que no entendemos que está bien el primer paso. Si un empleado pues sufre acoso, pues obvio, vaya al oficial de recursos humanos y plantee pues su queja. Y entonces, pues si van a poner un segundo paso, no me parece que el segundo paso era el negociado de solución. El paso tiene que ser un organismo con expertise, y eso puede ser la unidad antidiscrimen o podría ser la unidad que tiene que ver con conciliaciones del trabajo del Departamento del Trabajo. O si no, pues de esa determinación ir directamente a los tribunales. Acuérdense que estamos hablando de una persona que puede estar todavía trabajando y siendo objeto de acoso. Debe ser algo que no haya un paso intermedio. Si lo va a haber, pues tiene que ser alguien con expertise.
y que eso me trae, ¿verdad?, al pensamiento, ¿qué puede mediar las mismas dos personas que ya en el proceso interno ¿Sí? del lugar de trabajo estuvieron? Correcto. ¿Verdad? Sabemos que en el negociado no van a representar a ninguna de las partes, lo que buscan es una mediación, y esa conversación, ¿verdad?, en el proceso de investigación ya se conoce, ya se llegó a una conclusión en un proceso de investigación. Entonces, ¿cómo en el negociado se va a traer ese resultado? Se va a cuestionar el resultado de la investigación interna. Claro, el resultado puede ser uno o el otro. Yarisa, no quiero terminar el foro, y sé que ustedes están contestes por mencionar lo siguiente. Además de los propósitos del foro que ya mencionamos, la realidad es que cuando se nos solicitó participar en la convención y el tema es el rostro de la violencia, entendimos todos en la Comisión de Derecho Laboral nuestra responsabilidad de hacer un foro sobre este tema, porque el rostro de la violencia, aquí acuñamos dos términos, el que mencionó la doctora y que lo menciona en su libro. El móvil es el asesino silencioso, pero el rostro de la violencia que lo vemos en nuestra sociedad también repercute en el empleo. Y aquí tenemos, identificamos fácilmente que ciertamente el mobbing realmente interfiere con el buen desempeño y con los aspectos psicológicos del trabajador. Por eso es una modalidad del rostro de la violencia que causa daño, no necesariamente de naturaleza constitucional, sino daños emocionales. No sé si ustedes opinan. Y definitivamente el atender la situación, el crear una cultura de trabajo, de prevención, ¿verdad? Nos ayuda a colaborar que se desarrollen estos actos violentos, ¿verdad?, en el lugar de empleo. Es importante la prevención. Definitivamente. Por eso también es importante añadirle a todo esto que no solo hemos discutido aquí, sino que se esboza en la ley o en las guías, que un empleado que conoce lo que se espera de él, un empleado que se siente respetado en su lugar de trabajo o atendido, ¿verdad?, sin minimizar lo que le sucede o cómo lo percibe, y un empleado al que se le aclara, ¿verdad?, la situación que puede estar malinterpretándola. Una de las cosas que discutíamos entre nosotros cuando nos preparábamos, ¿verdad?, para este foro es cómo en tantas ocasiones hay empleados que pueden confundir lo que es un proceso disciplinario correctamente llevado a cabo en un lugar de trabajo, y ahí la doctora nos añadía que no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿verdad? Claro. Que puede cambiar el escenario entre un proceso disciplinario y el utilizar el proceso disciplinario como un subterfugio, ¿verdad?, para el acoso laboral. Tú has tocado algo bien importante y eso se transmite en, por lo menos, la filosofía nuestra en la Comisión de Derecho Laboral. Es que me parece que esta legislación en particular pues ha tenido críticas en muchas ocasiones que es para sancionar a los patronos, pero la realidad que ella está mencionando es que, fíjese el título y el propósito, es para prohibir si es que hay acoso, pero también para prevenir. Y de manera de que en ese sentido en particular, por eso se mandata que los patronos, para evitar la responsabilidad, atender ese dilema y atenderlo apropiado inmediatamente con unos sistemas de protocolo. Y en honor a la verdad, reconozco que muchos patronos en el país lo han estado haciendo. Los grandes bufetes pues están orientando a sus clientes, los grandes a los grandes patronos y a los pequeños, y a la misma vez están implementando los protocolos. Lo digo porque se tardó el departamento en publicar las guías y eso constantemente los abogados estaban asesorando y estaban haciendo foros para ver qué hacemos en términos de cumplir con ese propósito. Y eso mismo es el propósito de parte de nosotros, de que la Comisión de Derecho Laboral es diversa y nosotros la filosofía es que sea inclusiva. Ahí hay abogados que representan patronos, recursos humanos, también laboristas. Pero cuando vamos a analizar controversias y problemas, pues ciertamente pues tenemos que ser el objetivo en términos de lo que planteamos. De manera que nada, concurro con eso. No es meramente castigar si hay un patrón ofensor, pero me parece que el propósito es tratar de erradicar y evitar pues el acoso laboral en el empleo.
Sí, no quisiera finalizar este foro destacando que esta es una problemática mundial. Tal y como nos había reseñado la doctora Waleska Torres en su intervención, no es casualidad que a nivel internacional tantas naciones hayan aprobado legislaciones encaminadas a erradicar este gran problema, que es el acoso laboral. Lo que ocurre es que en Puerto Rico ciertamente hemos dado el paso adecuado, que es reconocer el problema y reconocer que no es suficiente el indicar que es un problema, sino que tenemos que legislar como se ha legislado mediante la Ley 90 del 2020. Pero ciertamente tenemos que darle seguimiento a los efectos de que esa legislación no solamente sea difundida, sino que sea eficaz. Así que tenemos que señalar que esta legislación ciertamente es acertada, pero debe dársele seguimiento a los efectos de atemperarla a la realidad y asegurarnos que sea, como hemos indicado, eficiente en su aplicación. Y definitivamente que no imponga una carga irrazonable, ¿verdad? Las guías aclaran algunos aspectos, recuerdo como delante de quién se puede hacer la queja, ¿verdad? O que la ley decía delante de X personas y te deja una laguna entre, entonces, la situación de acoso que no se da delante de otra persona se considerará como acoso laboral. Las guías aclaran cierto aspecto, pero siempre recordamos que las guías ni crean derechos ni imponen obligaciones, que es importante que la ley se enmiende para que las definiciones, sobre todo de lo que constituye acoso laboral, sea claramente establecida de manera tal, ¿verdad?, que sea posible llevar a cabo el proceso interno. Así es. Y yo quiero concluir también añadiendo que el rostro de la violencia nos sigue en todo. Exacto. Solamente el pensar que el acoso laboral es una de esas vertientes del rostro de la violencia nos lleva a analizar la última frase que yo escribí de Uchi, que no podemos separar la vida personal de la laboral de un empleado y viceversa. Por lo tanto, esto impacta la familia, impacta al empleado e impacta a su agencia. Así que entre todos construyamos un ambiente de trabajo libre de violencia, libre de acoso y que el empleado pueda sentirse en paz. Palabras con Luis. Qué bueno. Agradecemos a todos los que han tenido, ¿verdad?, la oportunidad de acompañarnos en este foro. Agradecemos también, ¿verdad?, a los compañeros que nos han acompañado a este foro en ocasión de la convención anual del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así que de parte de la Comisión de Derecho Laboral y de parte nuestra, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos y sigan disfrutando de los eventos de la convención. Saludos a todos. Bendiciones. Este foro ha llegado a ustedes gracias al auspicio de First Southern y Thomson Reuters, The Answer Company.